y sé que usted va a ser bendecido. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Vamos a leer unos versículos y vamos a tener una enseñanza hoy, así como usted vio en la imagen ahorita al comienzo, un solo camino. Vamos entonces nosotros a estar eh, fortaleciendo y trabajando nuestro trabajo de apologética y de todo lo que estamos nosotros desarrollando y creciendo aquí en la iglesia en bendición abundante. Así que le invito. Me dicen que teníamos algunos problemas ahí de eco. Vamos a mirar a ver cómo solucionamos un poco. Entonces, ya, téngame paciencia un momentico. Amén, amén, amén. Bien, entonces, como le decía un momento, hace un momento, he titulado el título de mi enseñanza Un solo camino. También usted puede pensarlo, el único camino. Y nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todo ya casi un mes larguito, incluyendo la parte inicial de la cuarentena, hemos venido hablando de cómo defender nuestra fe. Y entonces venimos de establecer que Dios existe, venimos de establecer que el orden que muestra la naturaleza, el orden que muestra el universo, no es una evidencia y nos revela a un Dios sabio, creador. Y lo último que establecimos es que la conciencia del hombre nos da a nosotros un entendimiento de que existe un ser superior totalmente moral, un ser superior totalmente perfecto y que puede y va a pedir cuentas a algún momento acerca de las acciones que nosotros hagamos en este mundo. Hay alguien que va a juzgar porque Él es santo, Él es perfecto y entonces va a juzgar conforme a esa perfección y a esa santidad. Bueno, entonces la pregunta después de todo esto es, ¿y qué pasa? ¿Y cuál religión es la verdadera? Hay un dicho popular que yo estoy seguro que usted ha escuchado y es el que dice que todos los caminos conducen a Roma. Yo sé que usted lo ha escuchado. Y ese es un dicho muy conocido, muy popular y hace mucho tiempo era real. Se dice que el Imperio Romano creó aproximadamente unas 400 vías y entre esas vías lograron abarcar más de 70.000 kilómetros en totalidad. Algunos datos que leí, 85.000 kilómetros, lograron unir en vías Alemania con la parte de África. O sea, imagínense, eso era vías por todo lado y todas llegaban a un punto. ¿Cuál era? Roma. Entonces, si alguien iba de África hasta en la capital del imperio, llegaba a Roma. Si alguien iba desde Alemania, la Germania, desde Francia, de todos esos lugares, podían llegar divinamente a donde a Roma. Y entonces ese dicho se hizo un poco popular porque es claro, era cierto, todos los caminos conducen a donde a Roma. Pero bueno, esto espiritualmente hoy no funciona. Nosotros, si vamos a pensar como algunos creen, no, todas las religiones al fin y al cabo llevan al cielo, todas las religiones llevan y van a ir van a ser salvas, todas las religiones de una u otra manera se acercan a Dios, entonces no importa cuál usted busque, déjeme decirle que solo hay un solo camino, solo hay un camino que es verdadero. Si todas fueran verdaderas, entonces todas mismas se anularían y ninguna sería verdadera. Cuando todo es verdadero, pues todo es falso. ¿Me explico? Si de a Dios y decimos que todas son verdaderas, pues esa contradicción las anularía a las dos y por lo tanto ninguna sería verdadera y ningún camino sería correcto. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es que ya que tenemos que un Dios existe, ya tenemos claro que hay un Dios que es real, que no es un cuento, ya sabemos que es un Dios perfecto, ya sabemos que es un Dios santo. La pregunta es, ¿cuál religión es verdadera? Otra manera de pensarla es el cristianismo, lo que usted y yo creemos es verdad. Bueno, entonces quiero que a la luz de estas preguntas y de esto que hemos hablado, usted y yo leamos la escritura y ahora sí, entonces vengamos a responder esta pregunta que es muy importante. Y sabe, hermano, personalmente hace mucho tiempo, pues sabe, yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá toda la vida, desde que se casaron y antes de solteros ya le servían a Dios. Entonces nosotros crecimos en un hogar cristiano
y nuestra perspectiva era que pues esta es la verdad, pero yo recuerdo, no sé, tenía 12, 13, 14, 15 años, no recuerdo bien la fecha, empecé a pensar, oye, esto sí será verdad, ¿será que esto sí es cierto? Mm, ¿Será que esto sí es la realidad? Y esas dudas asaltaron mi corazón, esas dudas llegaron a mi mente. Y yo sé que allá hay alguien que me está escuchando, que me está viendo, en algún momento ha tenido alguna duda, porque, pues, sabe, somos humanos y tenemos debilidades. Y ha pensado probablemente usted, ¿será que esto sí es verdad? Bueno, yo quiero, con la enseñanza del día de hoy, reafirmar su fe, reafirmar su confianza y sobre todo traer una palabra de Dios a su vida, estableciendo que hay un camino, una verdad, y es la que está revelada en las escrituras, y de eso vamos a hablar esta mañana. Entonces vamos a leer, ahora sí, Juan capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Entonces síganme usted en la lectura, por favor, allá en casa todos. Vamos a estar leyendo, dice así, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, estos versículos van a ser el marco para nuestra enseñanza esta mañana. Y fíjese que en el versículo 4 el Señor Jesús establece algo que se supone que los discípulos dice, y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y es evidente que en todas las enseñanzas del Señor Jesús, en todo lo que Él ya venía hablando con ellos, estamos en el último discurso antes de que Él fuera entregado, estamos en el discurso de la noche antes de Él ser entregado por Judas a todos los que iban a asesinar o le iban a matar. Entonces, él estaba hablándoles de cosas que ya les había repetido y que ya les había dicho a lo largo de todos esos años que había estado con ellos. Pero, oh sorpresa, sale uno, Tomás, diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Y para dónde vamos? El Señor Jesús ya les había anunciado de alguna manera que Él tenía que ir al Padre, regresar al Padre, ya les había anunciado que Él era con el Padre, ya les había dicho que lo que Él hablaba eran las palabras del Padre y les había dicho que Él tenía que morir para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ese camino que debía seguir Jesús, nuestro Señor Jesús, de ir, morir, resucitar,
pasaje. Bien, nuevamente aquí estamos, bienvenidos. Algunos problemas de conectividad, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Voy a retomar desde la lectura del pasaje, porque hay unas cosas importantes que quiero señalar acá. Entonces, estamos Juan capítulo 14, versículo 4. Entonces dice así la escritura, sígame atento allá en su casa. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quiero señalar un detalle importante y es el versículo 4 en donde dice el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Los versículos anteriores el Señor les estaba diciendo, me voy a ir. Pedro le dice, yo quiero irme contigo. Y le dice, a donde yo voy no puedes ir. Era, usted sabe, la muerte, todo esto. Pero aquí entonces dice, no se, en versículo 1, no se preocupen, no se turben, crean en Dios, yo voy a ir a la casa de mi Padre. Él les está diciendo de cosas que no eran realmente nuevas ni sorpresivas para los discípulos durante el tiempo que ellos ya venían estando con él. Recuerde, esta es la enseñanza, este es el discurso que él da en la noche que va a ser entregado. Y entonces durante todo el tiempo, él ha estado hablándoles y diciéndoles lo que debe suceder con su vida. Ellos ya han tenido una revelación de que Él es el Hijo de Dios, ellos ya han tenido un conocimiento de que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, pero todavía no hay la comprensión de que Él debe morir, resucitar, ir al cielo y después regresar. Eso como que todavía no es muy claro para los discípulos. Entonces viene la pregunta que a nosotros nos interesa y es la pregunta que yo quiero que hoy fundamentemos en nuestra enseñanza. Yo tengo 2 puntos en mi mensaje. Mire, hoy es una sorpresa. Generalmente tengo 3, hoy solo tengo 2 puntos. Bueno, con sus puntos, claro está. Pero quiero que el primer punto que usted se fije, o la cosa más importante que se fije, es el problema de Tomás. Jesús habla y él asume, nuestro Señor Jesús asume que ellos ya conocen algunas cosas, pero Tomás dice, versículo 5, le dijo Tomás, mire lo que dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es que hay una realidad. Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. El problema de Tomás era o que no había puesto cuidado a las palabras del Jesús, de nuestro Señor Jesús, perdón, o que no había estado atento a todo lo que se decía, o simplemente su incredulidad. Usted sabe que Tomás es llamado el incrédulo porque pues más adelante usted se da cuenta que él le pide, así yo no toco las heridas y si no lo compruebo no voy a creer. Entonces no sabemos, pero Tomás tenía un problema y era que no sabemos para dónde vas, y pues si uno no sabe para dónde va, no sabe qué camino coger. Ahora, en el primer punto yo quiero que usted se fije el problema de Tomás. Tomás tenía un desconocimiento de para dónde iba el Señor Jesús y no sabía pues cuál camino debían seguir ellos o cuál camino iba a seguir el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Ahora, el problema de Tomás, yo quiero que usted entienda esto, es el problema de la humanidad. El problema que tiene Tomás es el problema que tiene toda la humanidad. En primer lugar, no sabe la humanidad para dónde va. El hombre no sabe para dónde va. El hombre cree que este mundo es la única realidad y entonces tiene una perspectiva del aquí y el ahora, del disfruta el día, vive el momento, vive de acuerdo a las cosas. Mañana no sabemos. Probablemente usted si se acerca a predicar, a evangelizar a alguien y le habla del infierno o de la vida eterna, alguno le saldrá y cómo usted me puede comprobar eso y cómo usted me puede demostrar eso. Aunque hay una incertidumbre en el hombre cuando se enfrenta a la muerte, lo cierto es que vive la humanidad pensando en el presente, por eso se enfocan solamente en ganar, solamente en estudiar, solamente en obtener riqueza material y no hacen y no piensan en las cosas del futuro, del mañana. No sabe para dónde va. Tomás estaba igual. Bueno, si no sabemos tú para dónde vas, nosotros qué camino sabemos, no sabemos para dónde ir. Pero la humanidad no solamente no es que no sepa para dónde va porque no cree que este mundo es la única realidad, sino que también decide ignorar realidades eternas como el cielo o el infierno. El hombre niega que eso sea una realidad. ¿Sabe qué dicen de esto? Que esos son mitos. Dicen de esto que eso son cosas que nos inventamos nomás o que la Biblia, el libro que nosotros estudiamos,
simplemente está para asustar a las personas. Que eso era por allá en la Edad Media donde funcionaba ese discurso que podía asustar a las personas con el cielo o con el infierno, pero una sociedad moderna, contemporánea, avanzada, civilizada, estudiada, ¿qué va a creer en esos cuentos del cielo o del infierno? No, decide el hombre ignorar eso. El hombre no sabe que su vida se va a definir o en el cielo o en el infierno y no hay una tercera opción, no hay otra posibilidad. El hombre no sabe para dónde va. El hombre no sabe para dónde va porque desconoce su condición. ¿Cuál es su condición? Una condición caída. Él es esclavo del pecado y entonces él ignora las consecuencias de semejante error. ¿Sabe qué piensa el hombre? Que él es perfecto. El hombre piensa que él tiene todas las posibilidades para solucionar los problemas tecnológicos, los problemas científicos, los problemas intelectuales, los problemas emocionales e inclusive los problemas espirituales. El hombre cree que los puede solucionar. El hombre cree que en sí mismo es perfecto y esto nos viene heredado por allá de la ilustración, de ese movimiento del renacimiento, del racionalismo, que empezó a darse cuenta que el hombre tenía posibilidades y capacidades y no lo podemos negar, cierto que tiene posibilidades y capacidades, pero la realidad es que el hombre está caído, el hombre es esclavo del pecado, el hombre está condenado a obedecer a sus pasiones pecaminosas y el hombre desconoce eso, no sabe para dónde va. No sabe qué ha de suceder con él. Pero yo quiero que se fije en algo importante. El hombre no sabe para dónde va, no sabe su destino, a dónde lo lleva, pero tampoco sabe a dónde debería ir. Igual que Tomás, no sabemos a dónde vas, cómo sabemos el camino, no sabe qué camino debe tomar, no sabe a dónde debería llegar. Y en su sabiduría, ustedes lo hemos estudiado aquí, ha negado la existencia del verdadero Dios. Es increíble que la ciencia, es increíble que todos los avances que se han hecho intelectualmente en la humanidad han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Esta semana estaba leyendo un libro titulado Los problemas del ateísmo. Y entonces una de las conclusiones que llegaba el autor decía, y es que el problema del ateo es que esto, él niega una realidad, él niega algo que existe y entonces daba una serie de consecuencias lógicas y decía, esto es muy antiguo y el hombre moderno, el hombre contemporáneo, prefiere creer que el universo o que el mundo es eterno, aunque las pruebas científicas demuestran que no lo es. Y entonces el hombre ha deificado la naturaleza o ha deificado el cosmos, le ha dado una excelencia y una grandeza a esas cosas que no lo son. Y uno se pregunta, pero ¿por qué es tan increíble? Mi esposa hablaba conmigo y decía, yo cada vez que estudio algo de todo, bueno, usted sabe que ella enseña química y entonces ella tiene que estudiar cosas al respecto y entonces ella decía, cada vez que yo estudio y que veo y que me preocupo por tratar de comprender eso, la única conclusión que llego es que Dios es maravilloso, es que Dios es tremendamente poderoso hacer estas cosas tan increíbles y entonces me cuenta una cantidad de cosas de lo que sucede, bueno, etcétera, no vamos a hablar de química aquí ni mucho menos, pero el hombre natural ha llegado a negar a Dios, no sabe que debe ir a Dios, en lugar lo que ha hecho es negarlo, su ignorancia lo ha llevado a hacer eso, en su sabiduría se ha convertido en una necedad. En su ignorancia, el hombre se ha inventado múltiples dioses. Mire, yo creo que nosotros estamos en una época igual en la que el cristianismo surgió. ¿Por qué? Porque cuando surgió el cristianismo había un paganismo, entonces había un panteón gigante de dioses, no uno ni dos, sino muchos dioses, hombres se proclamaban dioses, el emperador romano, y hoy estamos en una circunstancia similar, parecida. Ahora tenemos multiplicidad de dioses, multiplicidad de divinidades. El hombre ya no rinde adoración a un solo Dios, sino que rinde adoración a su trabajo o rinde adoración a sus medios de entretenimiento. El hombre se distrae de muchas maneras y permite que eso lo robe de la adoración que le debe dar a Dios. El hombre ahora está en un paganismo contemporáneo, digámoslo así, un neopaganismo en donde ya no llamamos a Zeus, el dios del trueno, ya no llamamos al dios del sol, bueno, me acuerdo cómo se llama ese, pero bueno, todos esos dioses que hay por allá, ya no, porque ya sabemos que ese es el sol, que ese es no sé qué, pero se han inventado otros dioses.
Se ha inventado otras cosas. Estamos en una circunstancia muy parecida. El hombre no sabe a dónde debe ir. Y yo quiero que usted se dé cuenta que el hombre tampoco sabe lo que necesita. El hombre no sabe lo que necesita, niega su necesidad de Dios. El hombre niega y no reconoce que necesita a Dios en su vida, que si hay una solución para sus problemas está en Dios. No, el hombre quiere solucionarlos a su manera, buscar de toda la ciencia, toda la tecnología, todo lo que pueda para solucionar sus problemas, pero no reconocer a Dios. El hombre no reconoce que necesita acercarse a Dios para solucionar su problema espiritual. Tomás tenía un problema, Tomás desconocía el camino. Tomás desconocía para dónde iba el Señor Jesús y sabe, esto se hace mucho más enfático en la humanidad. La humanidad no sabe para dónde va, no sabe a dónde debería ir y no sabe lo que necesita. No lo sabe. Y entonces viene la respuesta del Señor Jesús en el capítulo, en el versículo 6, y es la que nos va a dar entonces a nosotros la evidencia y la certeza del cristianismo como la única respuesta para el hombre. Ya hicimos un diagnóstico de la humanidad, así a grandes rasgos de lo que está sucediendo con el hombre, con la raza humana. Pero ¿cuál es la solución para esto? Veíamos en la semana pasada y hablamos en las enseñanzas cuando nos enfrentamos a un Dios que es santo y perfecto y descubrimos que nosotros no somos perfectos. Entonces, ¿cómo nos podemos relacionar con ese Dios? ¿Cómo podemos actuar? La conclusión que llegamos era que solamente es por medio de Cristo y efectivamente es así, pero hoy necesitamos reforzar un poco esta verdad y este principio porque necesitamos ser claros. Dios es totalmente perfecto y no tolera el pecado. El pecado que pulula en la humanidad, el pecado que pulula en la raza humana. Si usted mira a su alrededor, lo único que descubrirá es corrupción, pecado, lo único que descubrirá es enfermedad, lo único que descubrirá son cosas imperfectas. Y un Dios santo y poderoso no puede y no tolera el pecado. Dios no tolera esas cosas. Pero también descubrimos que Dios ha querido relacionarse con la humanidad, que Dios ha querido relacionarse. Y entonces, ¿cómo lo hace? Vamos a mirar entonces el versículo 6 y entonces dice así, Jesús le dijo a la pregunta de Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús no coloca aquí y eso es algo importante señalar, no coloca aquí una opción, una posibilidad, o como si usted quiere, Tomás puede irse conmigo. No, él enfáticamente hace una declaración en donde él asume que él es lo que es. Él es el camino, él es la verdad, él es la vida sin sombra de duda y vamos a ver cada una de estas por separado para poder entender y luego vamos a tratar de hacer una relación lógica entre ellas. Pero mírese, pero fíjese en la respuesta de nuestro Señor Jesús, que es nuestro segundo punto a esta mañana, y entonces usted se da cuenta que el Señor Jesús respondió primero dando un destino y en segundo lugar mostrando un camino. Entonces yo organicé para tener un poquito más de claridad aquí el mensaje. Entonces organicé de la siguiente manera. Fíjese el destino. Entonces la segunda parte del versículo 6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. ¿Cuál era el destino que iba a tener el Señor Jesús? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde debe ir el hombre? ¿A dónde debe ir la humanidad? Al Padre. A nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Padre y Creador. Allá es donde debe estar. Bueno, aquí yo ahorita iba a decir nuestro Señor Jesús y entonces para no tener confusión de lo que estamos hablando, tenemos que pensar un poco que nuestro Señor Jesús, Él es el camino al Padre, pero también usted debe entender que nuestro Señor Jesús está con el Padre y es en el Padre y los tres junto con el Espíritu Santo son uno solo. Pero para poder comprender nosotros lo que estamos hablando aquí es importante tener como esa diferenciación en Dios. Entonces, ¿cuál es el destino que colocó nuestro Señor Jesús? El Padre. Todos debemos ir a Dios, todos debemos ir al Padre. ¿Sabe? El propósito de Dios con la humanidad desde el principio era relacionarse con ella. Desde siempre Dios ha querido hacerlo de esta manera y algunos ejemplos le voy a dar. El Edén, el huerto del Edén, capítulo 1, capítulo 2, es la evidencia de que Dios quería relacionarse con
el hombre, quería tener un contacto directo con el hombre. Entonces se relata ahí que Adán y Eva paseaban por el huerto y Dios paseaba por ahí, y entonces había relación. El huerto del Edén era el lugar donde había la comunión con quien, con Dios, cara a cara. Se podían ver, hablar sin ninguna interrupción, sin ningún intermediario. Esto se perdió, ustedes lo sabemos, pero luego en la ley, con Moisés, en Éxodo capítulo 20 y en adelante hasta que termina Éxodo, entonces vemos cómo se establece el tabernáculo, y el tabernáculo es la morada de Dios. ¿En dónde? ¿En el cielo? No, en medio del pueblo. ¿Y por qué Dios lo quiso así? Porque quería relacionarse con el pueblo. Más adelante eso pasa al templo, y ese templo se transforma en un templo espiritual, que finalmente somos quienes, usted y yo. Dios ha querido relacionarse con nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habita en nosotros, y que Él está con nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todo esto es posible porque Dios ha querido relacionarse con el hombre, con la humanidad. Ese ha sido siempre el propósito de Dios. ¿Por qué se rompió este propósito? El mal, el pecado que corrompió al hombre, el pecado que dañó la humanidad, y eso ha hecho que se rompa entonces ese propósito. Pero aquí viene lo maravilloso de esto. Entonces, muchas religiones y muchas de las creencias que existen tienen en sí mismas como la idea de la salvación, como la idea de la unión con Dios. Entonces usted puede mirar, por ejemplo, muchas de religiones orientales hablan que en últimas el propósito del ser humano es unirse con la deidad, unirse con el Dios. ¿Qué hacen? Entonces la meditación trascendental, porque así van a lograr un estado no sé qué, el nirvana, y después de que estén en el nirvana van a lograr el Brahma, creo que es que se llama esas cosas. Y entonces ese estado es estar con Dios, estar en comunión con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, todas las religiones intentan acercarse a quien, al Dios. Usted puede mirar y hacer como un análisis y un panorámico de las religiones, y se dar cuenta que todas de alguna u otra manera hablan de una salvación, o si no dicen salvación, por lo menos es estar con quién, con la divinidad como ellos la planteen, no interesa. Pero el cristianismo nos plantea a nosotros igual el mismo propósito, estar con Dios, pero nos da un camino más excelente, mucho mejor, mucho más seguro, mi querido hermano. Sigamos, y ahorita voy a darles algunas ilustraciones al respecto para que usted comprenda. Entonces, en primer lugar, la respuesta del Señor Jesús al problema de Tomás fue que les mostró el destino. ¿A dónde vive el hombre? A tener comunión con Dios. ¿Y cómo puede el hombre tener comunión con Dios? Y entonces el Señor Jesús responde eso en la primera parte del versículo 6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, aquí entonces usted y yo encontramos la afirmación enfática de que el cristianismo, que la fe en nuestro Señor Jesús es el único camino para tener relación con quién, con Dios Padre. Y entonces este camino que es Cristo, el camino no es un mapa que nos den, no, el camino es Cristo. Escuche, la fe en Cristo es el camino. Es la única forma para llegar a relacionarnos con Dios. No hay otra manera posible. Un Dios santo, escuche esto, no puede tolerar el pecado. Un Dios santo que no puede mezclarse con personas corrompidas y caídas como nosotros, ideó, creó, planeó, no podemos usar otras palabras, pero planteó desde el comienzo de la historia, hace mucho tiempo, la forma en que el hombre finalmente podría relacionarse nuevamente con él, y esto es a través de quién, de Cristo. Mire algo muy importante. Esto lo enseñó uno de los teólogos de nuestro tiempo más reconocido, se llama R.C. Sproul. Y entonces R.C. Sproul decía lo siguiente: un Dios santo solo tiene cuatro maneras principales de relacionarse con la humanidad. Solamente tiene cuatro maneras de relacionarse con la humanidad. Un Dios santo que sabe que la humanidad ha pecado solamente tiene cuatro formas. ¿Cuáles serían esas cuatro formas? Primero, no salvar a ninguno. Y si no salva a ninguno, Dios no sería injusto. ¿Por qué no sería injusto Dios? Porque
la humanidad pecó. Dios sigue siendo perfecto y santo, pero la humanidad que pecó, ella falló. La otra opción que está en el otro extremo es salvarlos a todos. La primera es no salvar a ninguno. La otra que está en el otro extremo es salvarlos a todos. Bíblicamente ya es claro que no todos son salvos. Y como dijimos y establecimos al comienzo, si todos fueran a ser salvos, entonces todas las religiones serían válidas, serían verdaderas, pero no, hay muchas contradicciones. Entonces, por lógica, por sentido, no tiene razón. Y bíblicamente esa no es la perspectiva, que todos van a ser salvos. Bueno, y entonces quedan dos caminos en la mitad. Uno, dar la oportunidad para que sean salvos. Dar la oportunidad y dar la oportunidad y entonces es que el hombre puede acercarse a Dios sin ningún problema. Esta otra opción tiene un defecto, tiene un problema y es que no considera la condición caída del hombre. La condición pecaminosa del hombre lo lleva siempre a desear el mal, lo lleva siempre a buscar las cosas pecaminosas, nunca buscar el bien. Y si busca algo bien, busca el bien a su manera, busca el bien a su forma. Esa es la otra, la tercera forma de relacionarse, dar la oportunidad. La tercera es dar la oportunidad para que se salven algunos y asegurarse que esos sean salvos. Y esa es la que nos interesa a nosotros, porque efectivamente Dios puede salvar a toda la humanidad, pero Él no ha querido hacerlo. ¿Eso es injusto? No, no es injusto. Él ha querido extender su misericordia para algunos, pero no solamente extenderla para algunos dándole la oportunidad, no, Él se ha asegurado que esos sean salvos. ¿Cómo se ha asegurado? Colocando un camino, Cristo. El camino es nuestro Señor Jesús, solo por fe, sin hacer nada más, solo por fe, usted puede relacionarse nuevamente con Dios. Usted salvará su alma solamente por fe. Aleluya. ¿Qué más puede ser algo tan valioso? Mire, las otras religiones ofrecen la salvación haciendo esto, sacrificios, pagando esto, haciendo obras, etcétera, 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 autoflagelándose. Por el contrario, el cristianismo, el camino en Dios, el camino que seguimos en Cristo nos enseña que solo por fe, sin nada más, ya soy salvo. Pero también me enseña una manera de cómo vivir la vida plena, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, en este mundo donde no estamos nosotros solamente sufriendo y flagelándonos como algunos pensaban que para ser salvos tenían que meterse en un claustro o encerrarse por allá y nunca más salir porque así iban a evitar la contaminación con el pecado y que eso los iba a condenar. No, Dios por el contrario, y nuestro Señor Jesús dijo, ustedes están en el mundo aunque no son del mundo y deben aprender a vivir el mundo y relacionarse en el mundo. Hablábamos en estos días que ser santo es establecer una diferencia mientras yo estoy en el mundo. Y hablábamos también de Eclesiastés cuando mirábamos que a qué le queda al hombre en esta tierra, pues disfrutar y comer del bien, ser feliz en este mundo. ¿Cómo? Ser feliz con las cosas que Dios le ha permitido disfrutar, vivir, tener, ser en este mundo, pero con la perspectiva eterna de que Dios está allá esperando y un día Él va a venir por nosotros. Eso es lo que ofrece el cristianismo, ese es el camino. ¿Qué camino más fácil habrá para que el hombre sea salvo? En donde no solamente Dios da la oportunidad, sino que se aseguró de hacer todo a través de ¿quién? De Cristo. Solamente ese es el único camino. Si alguien quiere buscar otra religión que sea y ofrezca algo mejor y más fácil, no lo va a encontrar, porque aquí no solamente Dios dio la oportunidad, Dios se hizo el camino, Dios murió para pagar los pecados que usted y yo debíamos pagar. Por eso es que estamos aquí felices y contentos y podemos cantar canciones y alabarle, porque sabemos que Él ha hecho todo por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso Él fue a la cruz del Calvario, por eso Él debía morir y luego resucitar. Pero sigamos adelante. En la segunda afirmación que hace el Señor Jesús en el versículo 6 dice, yo soy el camino y en segundo lugar, y la verdad. El único camino y el verdadero camino es Cristo. Y entonces no solamente nuestro Señor Jesús ofrece un camino, sino que dice, este es el verdadero camino, este es el verdadero sendero para llegar a relacionarse con Dios. Si alguien quiere ser salvo, solo hay un camino verdadero y es Cristo. Él dice, yo soy, Él dijo, yo soy el camino, la verdad, Él es la verdad. Y hay unas demostraciones de esa verdad que usted las puede tener aquí como argumentos a favor de, en primer lugar, el testimonio de Dios.
Entonces el Señor Jesús unos capítulos antes decía, yo doy testimonio de mí mismo y también mi Padre que está en los cielos da testimonio de mí. ¿Y cómo Dios dio testimonio de que Jesús era el único camino? Sus milagros, las señales, su resurrección. Todo eso son pruebas evidentes de que nuestro Señor Jesús es el único camino. Mire, ninguno de los otros profetas de las otras religiones o de los otros Mesías que se han autoproclamado a sí mismos en las otras religiones ha resucitado. Nuestro Señor Jesús resucitó. Eso es real. Pero también tenemos un testimonio, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio que llega a su corazón a confirmarle y a decirle, eso es verdad. ¿Y cómo llega esa confirmación? Cuando de repente usted, yo recuerdo mi conversión, y quizás usted ha tenido esa experiencia, cuando de repente usted está escuchando la palabra o una canción, o bueno, no sé. Yo recuerdo que yo estaba en una asamblea, estábamos allá y estaba predicando a alguien, hermano, y mi esposa dice que yo soy llorón por las películas, porque pues sí, un poquito sensible, pero realmente no es que me la pase llorando. Hermano, pero ese día, ese hermano empezó a predicar, eso por el año 99. Hermano, y yo solo lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, y no entiendo por qué lloro, y lloraba y lloraba. ¿Sabe? Ese día sentí que Dios tocó mi vida, que Dios tocó mi corazón. Y se hizo real entonces en mí el testimonio de Cristo. Y yo sé que eso ha sucedido en usted. Y es el testimonio del Espíritu Santo en usted. Pero también tenemos el testimonio de los apóstoles. Hombres que murieron por sostener una verdad. Si eso hubiera sido mentira, se habían retractado. Pero ellos demostraron que la verdad era Jesús al morir por ella. Estuvieron dispuestos a entregar su vida por morir por lo que estaban diciendo. ¿Qué decían? Que Cristo resucitó, que Cristo es el único camino, que solamente en la fe a través de Cristo podían llegar a ser salvos. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Tenemos evidencias de que nuestro Señor Jesús es la verdad. Ahora, yo quiero que miremos algo más profundo con respecto a la verdad, y es que la verdad que es Cristo nos conoce y nos libera. Dice ahí en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ese versículo fue dicho a unos discípulos, a unos judíos que empezaron a creer en Jesús, y entonces ellos le decían, pero tenemos que ser libres ¿de qué? Si nunca hemos sido esclavos. Y él les dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Así que el Señor Jesús les estaba hablando de una verdad, que el hombre está en pecado, ¿sabe? Jesús es la verdad que nos revela qué somos. Cuando usted se enfrenta a la santidad de Jesús, a la perfección de Jesús, inmediatamente usted descubre quién es. Las manchas salen a relucir. El pecado se hace evidente. Usted conoce quién es realmente. Pero conocer esa verdad no solamente nos va a llenar de acusación, sino que nos va a liberar, porque al conocernos así, iremos de rodillas ante la majestad de nuestro Señor Jesús a clamar por su misericordia. Y lo bueno y lo maravilloso es que Él está diciendo, aquí estoy, solamente cree en mí y serás salvo. Es la verdad. Ese es el único camino y es verdadero camino. Hay pruebas evidentes. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesús, lo que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones y lo que los discípulos sostuvieron por ellos. Pero en tercer lugar, el Señor Jesús dijo, yo soy la vida. Y el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces Él es el camino que es verdadero y que conduce a la vida que es en contraposición a la muerte, la vida eterna, la vida que nos va a llevar a estar eternamente con Dios, con nuestro Dios y Padre celestial. Él es nuestro Señor. Él es la vida. Pero en un sentido mucho más aquí práctico para nosotros, Él es la vida plena. Si usted quiere ser feliz en este mundo, necesita acercarse al camino, al que es la verdad, y usted va a disfrutar una vida plena y abundante. La gente vive bajo una apariencia, la gente vive bajo la apariencia de que esta vida es lo mejor, y entonces están preocupados por obtener un reconocimiento intelectual o tener riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, eso es importante hacerlo acá. No piense que nosotros los cristianos estamos en contra de que usted estudie o estamos en contra de que usted progrese económicamente, inclusive que sea rico, millonario, pues mejor que mejor. Si usted es rico, nos ayuda todo, chévere. No hay ningún problema. El problema en eso es que usted deje a Dios de lado, no siendo Él el centro, no siendo Él lo principal. Pero eso son solo formas de vida aparentes, solo son formas de vida superficiales. La verdadera vida la quiere usted en quién? En Cristo. Una vida primero que se extiende a la eternidad, y esa es la más importante.
Porque a veces nos enfocamos en que la vida en este mundo debe ser sin problemas, sin inconvenientes, sin fracasos, sin cosas que salgan mal. Hablábamos esta semana de Job y entonces, ay, Job hizo todo perfecto y le fue mal. Y es que puede suceder, claro. Y entonces nosotros a veces el ser humano quiere como que todo en su vida esté controlado y salga perfecto y busca a Dios es para que le solucione sus problemas. Esa no es la verdadera vida. La verdadera vida está en donde, allá en la eternidad. Pero aquí en este mundo podemos tener un deleite, un sabor, un degustar un poco esa realidad. Cuando usted realmente se entrega a Cristo, usted se da cuenta que ni la abundancia, ni la escasez, ni el hambre, ni tener el estómago lleno es algo que va a condicionar su felicidad, porque usted en Cristo lo tiene todo, hermano, todo, todo, todo. Esa es la verdadera y plena vida. Entonces, en conclusión, podemos ir diciendo lo siguiente: la humanidad tiene un problema y ese problema solo encuentra un camino y una solución. El problema que tiene la humanidad es su pecado que no le permite acercarse a Dios. Aunque ella quiera, no lo puede hacer. Ella necesita de quién? De Dios. Y Dios ha establecido un camino, una forma, un proceso, digámoslo así, para que el hombre llegue. Y ese proceso inicia con quién? Con creer en Cristo. El único camino es Cristo. El hombre se acerca a Cristo, cree en Él y ya todos sus problemas están arreglados y empiezan a ser solucionados en su vida. Una religión que se precie de ser verdadera tiene que responder tres preguntas. La primera es ¿de dónde vengo? La segunda es ¿para dónde voy? Y la tercera es ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y el cristianismo responde a esas tres cosas. El cristianismo nos responde de dónde venimos. El cristianismo nos responde preguntas antropológicas, permítanme usar esa palabra, preguntas que dicen realmente quién soy yo. Mire, aquí se reconoce que el hombre es el que tiene el mal en sí mismo, que no es externo, que no es afuera. Ahí está. La Biblia nos lo muestra claramente. No hay mejor libro que analice a la humanidad que la Biblia. Pero también nos dice a dónde debemos ir. Usted debe ir allá al cielo. Ya lo vimos. Y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. El cristianismo es la verdad. No hay otra verdad, hermano. No hay dudas. Si usted ha creído que está perdiendo el tiempo, no, esta es la verdad. Mire, yo veo que mucha gente lucha, por ejemplo, con lo que sucede últimamente. Entonces ven ay, que están pidiendo ofrendas y diezmos y estas. Hermano, este es el camino verdadero y nosotros predicamos simplemente lo que dice la Biblia. Alguien se escandalizará, pero esa es la verdad. Yo no puedo decir otra cosa que no sea la verdad. Así a algunos les disguste, así a algunos se sientan ofendidos, algunos allá afuera critiquen. Es la verdad, es la verdad. Nosotros predicamos lo que dice aquí y acabo de darle a usted unos argumentos en donde es evidente que nuestro Dios, Jesús, es el único camino, el único camino.